Las tumbas pirámides y el Valle de los Reyes, lugares de descanso final de poderosos faraones. De las 63 tumbas posibles en el valle, hay una que eclipsa al resto y ha cautivado la imaginación mundial. Por primera vez en más de un siglo, los arqueólogos han descubierto una auténtica tumba faraónica, el lugar de descanso de Tutmosis II, que había permanecido perdida durante 3.500 años. Sin embargo, lo que encontraron resultó mucho más extraño de lo que se esperaba de las antiguas prácticas funerarias. Un muro de piedra escarpado de 1,4 metros de altura se alzaba imponente justo en medio de la entrada, bloqueando por completo cualquier camino convencional para introducir el sarcófago. ¿Por qué una tumba real albergaría un obstáculo tan insalvable justo en el umbral de la eternidad? ¿Qué secreto se esconde tras estos escalones de piedra y a qué elaborado plan obedecían? Exploremos juntos. El absurdo de la barrera real. En octubre de 2022, un equipo arqueológico conjunto de Egipto y Gran Bretaña, dirigido por el Dr. Piers Litherland, localizó la entrada a una tumba oculta en los escarpados acantilados de Wadi al-Gharbi. El yacimiento se encontraba a unos 2,4 kilómetros al oeste del Valle de los Reyes. Esta ubicación solo había aparecido brevemente en antiguos mapas arqueológicos, marcados como C4. Nadie lo había excavado de forma sistemática. A medida que los expertos comenzaron a retirar las capas de tierra y piedra acumuladas durante miles de años, anticiparon descubrir una estructura funeraria típica del Imperio Nuevo. Esperaban encontrar una serie de pasillos inclinados que conducían directamente a la cámara del sarcófago, perteneciente a una reina o a un miembro de menor rango de la familia real. Sin embargo, la realidad dentro de la tumba C4 destruyó rápidamente todo precedente arquitectónico jamás registrado. La entrada a la tumba resultó extremadamente estrecha. Consistía únicamente en una abertura toscamente tallada de menos de 40 centímetros cuadrados en la pared de roca. Tras arrastrarse por un túnel de 10 metros, los arqueólogos entraron en un espacio donde la lógica de la arquitectura funeraria empezó a resquebrajarse. En las tumbas reales normales, el suelo presentaba una suave pendiente o escalones manejables para permitir el traslado de objetos pesados con relativa facilidad. Sin embargo, en el C4, el pasillo de entrada terminaba abruptamente con un drástico cambio de altura. El suelo del corredor se encontraba 1,4 metros por encima del suelo de la cámara funeraria principal. No se trataba de una pendiente natural ni de un simple escalón. Formaba una pared vertical que dividía la tumba en dos niveles distintos, sin una conexión fluida que permitiera el movimiento entre ellos. Las mediciones realizadas in situ confirmaron que esta distancia de 1,4 metros correspondía a la altura del pecho de un adulto promedio. Los ingenieros de la antigüedad habrían necesitado un tallado cuidadoso y deliberado para crear tal ruptura. Sin embargo, el propósito subyacente parecía completamente contradictorio con el de una tumba. Un sarcófago de piedra perteneciente a un faraón de esta época solía pesar entre varias y decenas de toneladas. Su enorme tamaño excedía con creces el ancho del pasillo. Mover un objeto de tal peso y dimensiones a través de esta pared vertical de 1,4 metros sin ningún sistema de rampa de apoyo habría supuesto un desafío técnico extremadamente peligroso y ilógico para el grupo de enterramiento. Bajar un sarcófago de varias toneladas a un nivel inferior sin un soporte firme podría fácilmente destruir la estructura de piedra o dañar la momia que se conserva en su interior. Además, los informes geológicos elaborados por la doctora Judith Bunbury de la Universidad de Cambridge destacaron el pésimo estado del interior debido a las repetidas inundaciones. La tumba se encontraba justo debajo de la confluencia de dos cascadas naturales
a lo largo del acantilado. Cada vez que caían fuertes lluvias, las aguas de la inundación, cargadas de lodo y escombros, se precipitaban directamente a la estrecha entrada. Luego se estrellaban con fuerza contra el escalón de 1,4 metros. Con el paso de los siglos, los sedimentos de la inundación se endurecieron formando un bloque sólido con la resistencia del hormigón. Llenó la cámara inferior y cubrió la base del escalón de piedra. Los especialistas necesitaron muchos meses de trabajo con herramientas manuales para retirar este depósito endurecido. Solo entonces se dieron cuenta de que, incluso cuando la tumba era recién construida, el escalón de 1,4 metros ya actuaba como una barrera que impedía cualquier acceso o uso práctico. La sensación de confusión se intensificó aún más cuando el equipo de excavación estudió tumbas reales cercanas de la dinastía 18, como la tumba de la reina Hatshepsut, conocida como KV-20, o la del rey Tutmosis III, designada como KV-34. En estos monumentos, a pesar de su complejidad, los pasadizos siempre mantenían un acceso consistente, adecuado para ceremonias sagradas. La tumba C4, por otro lado, parecía construida deliberadamente para oponerse a su propia función. El escalón de 1,4 metros no servía de defensa contra los ladrones de tumbas, ya que no ocultaba ninguna entrada secreta. Simplemente creaba una interrupción abrupta en el espacio. De pie, en el corredor superior, contemplando la cámara funeraria vacía y devastada por las inundaciones, los arqueólogos se enfrentaron a una pregunta muy práctica. Si traer a un rey a este lugar era tan difícil y arriesgado, ¿por qué construirlo de esta manera? Toda su posición inicial sobre una tumba real estándar empezó a debilitarse. Las marcas de cincel visibles en las paredes de roca, cerca de la zona de los escalones, demostraban que no eran resultado de una obra inacabada ni de un error de construcción. Las marcas mostraban una clara intención. Esta ruptura del nivel del suelo convirtió la tumba en una trampa para cualquier intento de entierro. El estado de ánimo del equipo arqueológico pasó de la emoción por los posibles tesoros a una profunda perplejidad ante esta construcción que desafiaba la ingeniería convencional. Comprendieron que no estaban simplemente excavando en un yacimiento arqueológico. Se enfrentaron a un enigma físico cuya respuesta no aparecía en escritos religiosos, sino en esa inquietante medida de 1,4 metros. La conclusión central de este capítulo reside en un hecho innegable. Si el escalón de 1,4 metros no estaba diseñado para facilitar la colocación de la regla, entonces su verdadero significado debía corresponder a un procedimiento completamente opuesto. Una nueva lógica comenzó a tomar forma en la oscuridad de la tumba C4. Aquí, cada centímetro de altura del suelo podría formar parte de un plan mucho más práctico que cualquier cosa que los egiptólogos hubieran concebido previamente. La lógica de la inversión. Una vez finalizados los esfuerzos para limpiar los gruesos depósitos de lodo, comenzó a surgir una nueva perspectiva sobre la estructura de la tumba C4. Esto obligó a los expertos a revertir completamente su enfoque. En lugar de observar desde el corredor superior y considerar el escalón de 1,4 metros como un obstáculo, los investigadores comenzaron a observar desde la cámara funeraria inferior, mirando hacia arriba. Desde esta nueva posición, la pared que llegaba a la altura del pecho ya no representaba una barrera. Según los principios de la anatomía humana y las técnicas de levantamiento de pesas, una altura de 1,4 metros representaba la dimensión ideal. Permitía a un equipo que se encontraba en la planta baja levantar y transferir objetos pesados al nivel superior sin necesidad de escaleras ni sistemas de elevación complejos. Este cambio de perspectiva condujo a una hipótesis innovadora. Es posible que la tumba C4
nunca se concibiera como un lugar de descanso eterno. En cambio, funcionó como una estación de transferencia o zona de carga diseñada específicamente para optimizar el transporte de materiales fuera de la tumba. Esta idea cobró rápidamente respaldo debido al estado actual del yacimiento. El Dr. Piers Litherland y sus colegas observaron que la tumba estaba completamente vacía. Sin embargo, no presentaba ninguno de los signos habituales asociados con el robo de tumbas antiguas. En los robos típicos, los ladrones dejaban tras de sí el caos. Destruían tapas de sarcófagos de piedra, desechaban fragmentos de cerámica sin valor y se centraban únicamente en los metales preciosos. En C4, sin embargo, todo había desaparecido de una forma extrañamente ordenada y completa. Solo quedaron pequeños fragmentos de vasijas de yeso y cerámica rota. Estas piezas quedaron atrapadas en nichos de roca o bajo capas de lodo de la inundación. La evidencia física más importante que respalda esta lógica de inversión provino de la propia estructura elevada del corredor. El hecho de que el suelo del corredor estuviera más alto que la cámara funeraria creaba un efecto de palanca natural. Cuando los antiguos sacerdotes decidían retirar el contenido tras las devastadoras inundaciones tempranas, no necesitaban arrastrar objetos pesados por una pendiente larga y resbaladiza. Simplemente se situaban en la cámara inferior, levantaban los objetos a la altura del pecho y los colocaban en el suelo del corredor, 1,4 metros por encima. Este proceso permitió el transporte de mercancías más eficiente y rápido posible, dado el espacio reducido y la escasa iluminación. La presencia de este escalón adquirió un sentido lógico si el objetivo final de los constructores era prepararse para una evacuación de emergencia. Un análisis más detallado de los fragmentos de vasijas de yeso recuperados de las capas de sedimentos permitió a los expertos identificar indicios inequívocos del reinado de Tutmosis II. Muhammad Ismail Khaled, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, informó que estos representaban los primeros objetos funerarios de este rey jamás descubiertos. Lo que asombró a los investigadores fue que en estos jarrones, junto a los títulos reales, aparecían bendiciones de larga vida para la reina Hatshepsut. Esta evidencia sugería que la tumba no solo servía como depósito del cuerpo, funcionaba como un espacio diseñado bajo el estricto control de los vivos. El hecho de que Hatshepsut supervisara el funeral de su esposo en una estructura construida para facilitar su traslado insinuaba un plan estratégico, más que un riesgo causado únicamente por inundaciones. Fragmentos de yeso dispersos en las paredes servían como prueba adicional. Estos segmentos representados abarcan desde la séptima hasta la 12ª hora del libro de Amduat. Este texto religioso describe al dios del sol Ra viajando por el inframundo durante 12 horas de oscuridad. La tumba se centraba específicamente en las últimas horas. Este fue el momento en que el dios del sol se enfrentó a la serpiente del caos, Apep, antes de renacer al amanecer. Este énfasis resaltaba temas de transformación y movimiento. Para los antiguos egipcios, una tumba representaba más que un simple contenedor. Sirvió como una máquina diseñada para activar el renacimiento. Al combinar este simbolismo religioso con la estructura física del escalón de 1,4 metros, surgió una imagen clara. El sitio había sido programado para liberar su contenido en lugar de atraparlo para siempre bajo tierra. El drástico cambio de perspectiva entre los arqueólogos alcanzó su punto álgido cuando se percataron de algo profundo. La desafortunada ubicación de la tumba bajo 2 cascadas podría no haber sido un error ingenuo del legendario arquitecto Ineni. Al contrario, podría haber formado parte del plan general. La inundación inmediata de la tumba, justo después de la muerte del rey,
proporcionó una excusa perfecta y religiosamente aceptable para que los sacerdotes evacuaran la momia y los tesoros a otro lugar secreto. El escalón de 1,4 metros sirvió como la herramienta técnica precisa para llevar a cabo este plan en el menor tiempo posible antes de que las aguas lo destruyeran todo. La tumba C4 no fue un fracaso de la ingeniería antigua. Representó un éxito rotundo en una operación logística hábilmente camuflada como un desastre natural. La reacción emocional de los observadores ahora pasa de la confusión por un aparente error a una mezcla de admiración e inquietud ante este plan frío y preciso. Entendemos que nos encontramos dentro de un cascarón vacío que cumplió su propósito hace 3.500 años. La pregunta central ya no es por qué el suelo se elevaba. 1,4 metros. La nueva pregunta es esta. Si toda la estructura fue diseñada como una zona de carga para trasladar los tesoros, ¿a dónde condujo exactamente el viaje del rey y sus vastas posesiones tras cruzar ese escalón? ¿Dónde terminó dentro del laberinto de los acantilados tebanos? El reconocimiento de que la lógica de la casa eterna se había derrumbado por completo. La tumba C4 solo sirvió como punto de parada temporal. El escalón de piedra se alza como único testigo de una de las mayores transferencias de poder en la historia de la 18 dinastía. Una verdad aún mayor aguarda ser revelada en el siguiente capítulo, al seguir los pasos de quienes salieron de esta cámara 3.500 años antes. La momia en ruinas y la feroz lucha por el poder real. La conexión entre la estructura del área de carga de la tumba C4 y la realidad histórica solo se hizo evidente al comparar el estado físico de la momia del faraón Tutmosis II con el diseño del escalón de 1,4 metros. La momia de este rey no se encontró en la tumba C4. En cambio, apareció en 1881 dentro de un escondite real secreto en Deir el-Bahari, conocido con el número de código DB320. Cuando los antropólogos modernos realizaron radiografías y análisis forenses de los restos, descubrieron rastros de un violento y brutal viaje de reubicación. Esto explica por qué un sistema de descarga rápida, como el escalón de 1,4 metros, se convirtió en una prioridad absoluta en la arquitectura de su tumba. Los restos de Tutmosis II demuestran que murió siendo muy joven, quizás antes de los 30 años. Sin embargo, el estado del cuerpo de este rey, al ser descubierto, fue una tragedia física. El brazo izquierdo estaba roto a la altura del hombro, el antebrazo desprendido a la altura del codo y el brazo derecho seccionado por debajo del codo. Estas lesiones no eran resultado de heridas de guerra ni de enfermedades previas a la muerte. Eran consecuencia de fuerzas externas extremadamente poderosas aplicadas tras la momificación. Durante mucho tiempo, los estudiosos asumieron que eran obra de antiguos ladrones de tumbas. Pero al situarlo en el contexto de la tumba C4, con su corredor elevado, comenzó a tomar forma una hipótesis más práctica. Estos daños representaron el coste de una evacuación urgente y drástica realizada a través de la estructura de descarga de la tumba. Consideremos de nuevo la medida de 1,4 metros. Trasladar una momia bien envuelta, colocada dentro de un pesado ataúd de madera, a través de un muro de piedra a la altura del pecho, en condiciones de crecida y con el suelo cubierto de lodo, exigía rapidez más que reverencia. El diseño del escalón de 1,4 metros permitía a los sacerdotes que se encontraban abajo levantar la momia mientras los que se encontraban en el corredor superior la arrastraban. Las roturas y daños en el cuerpo del joven rey sirven como evidencia física de que la momia fue arrastrada y arrojada sobre estos obstáculos arquitectónicos para salvar los restos reales de la destrucción total por las aguas.
La estructura de la tumba no protegía a la momia. Solo garantizaba que pudiera ser extraída lo más rápido posible cuando fuera necesario. Surge la pregunta: ¿por qué un rey poderoso sería colocado en un entierro tan temporal y arriesgado? La respuesta reside en quien supervisó directamente la construcción y el entierro en la tumba C4, la reina Hatshepsut. Los fragmentos de cerámica con el nombre de Hatshepsut, hallados en las profundidades de las capas sedimentarias de C4, no eran meros ajuares funerarios. Marcaban puntos de poder. Tutmosis II fue un rey de salud frágil y un breve reinado, dividido entre la gloria militar de su padre, Tutmosis I, y el gran talento de su hijo, Tutmosis III. Mientras tanto, Hatshepsut, su esposa, y su hermanastra poseían una intensa ambición política. El diseño de una tumba con una vía de escape fácil a través de un escalón de 1 y 4 metros demostraba que Hatshepsut se había preparado para un escenario en el que la presencia física de Tutmosis II en un lugar fijo ya no era la máxima prioridad. Los registros históricos indican que Hatshepsut se autoproclamó faraona tan solo unos años después de la muerte de su esposo, en lugar de ejercer como regente de su hijo pequeño, Tutmosis III. Para lograrlo, necesitaba un control total sobre los ritos funerarios reales, clave para establecer la legitimidad del sucesor. El escalón de 1,4 metros en la tumba, C4, le permitió lograrlo con flexibilidad, enterrando a Tutmosis II en una posición vulnerable bajo las cascadas y diseñando una estructura de fácil evacuación. Hatshepsut creó una situación que le permitió trasladar legítimamente los restos del rey a cualquier lugar que deseara, con el pretexto de protegerse de desastres naturales. El hecho de que la momia acabara en un escondite secreto conocido como de B320, en lugar de en una magnífica tumba real, demuestra que la vida después de la muerte de Tutmosis II estaba enteramente en manos de los vivos. Debemos afrontar la cruda realidad, el absurdo de la arquitectura. C4 no fue un error. Era un reflejo preciso de la dinámica de poder en la corte egipcia hace 3.500 años. El escalón de 1,4 metros representaba la frontera entre la reverencia y lo práctico. Para Tutmosis II, fue un obstáculo que destruyó su cuerpo durante su traslado. Para Hatshepsut, fue una plataforma técnica que le permitió gestionar los restos de su predecesora para allanar el camino hacia su propio reinado. Las fracturas en el hombro de la momia del rey y la altura de 1,4 metros del suelo del corredor forman dos piezas de una misma imagen que representa una evacuación meticulosamente calculada. Nuestro estado de ánimo en este momento ya no es la simple curiosidad por un misterio arqueológico. Resulta asombroso cómo la arquitectura de piedra pudo utilizarse para manipular la historia. La tumba. C4 no era un templo para los muertos. Era una herramienta operada por los vivos. Y es en este preciso momento que nos damos cuenta de que la tumba vacía no fue olvidada. Había cumplido a la perfección su función como punto de transferencia. La constatación central de este capítulo nos lleva a una conclusión inquietante. Si esta tumba era una zona de carga exitosa, entonces ciertamente no era la única estructura de su tipo. La pieza final y la esperanza del verdadero tesoro. El mayor impacto del descubrimiento del escalón de 1,4 metros en la tumba de Tutmosis II no se limita a descifrar una dinastía. Esto ha obligado a la arqueología a reescribir por completo el concepto de eternidad entre los antiguos egipcios. Durante más de un siglo, se asumió que las tumbas eran cámaras de almacenamiento estáticas.
Sin embargo, la arquitectura de C4 introdujo un concepto completamente nuevo, un prototipo de tumba para la circulación. Lo sorprendente es que este diseño del piso elevado del corredor no se abandonó tras el desastre de C4. Al contrario, se convirtió en un elemento arquitectónico estándar en las grandes tumbas faraónicas de las dinastías 18 y 19. Esto sugiere que la capacidad de reubicar y recuperar momias se había convertido en una función preprogramada dentro del sistema defensivo y espiritual de la familia real egipcia. La evidencia que respalda la existencia de un plano a mayor escala se encuentra en las capas geológicas sobre la tumba. C4. Las mediciones geográficas del Dr. Piers Litherland revelaron un detalle impactante. 23 metros de capas de sedimentos artificiales apiladas directamente sobre la entrada de la tumba. Esto no fue una acumulación natural de lodo durante miles de años. Fue el resultado de un esfuerzo de construcción masivo destinado a enterrar toda la entrada y ocultar la presencia de la tumba. ¿Por qué los egipcios se esforzarían tanto en verter miles de toneladas de tierra y piedra para borrar un sitio ya abandonado por las inundaciones? La única respuesta lógica es que esto era para proteger el secreto del camino que habían tomado la momia y sus tesoros. Enterrar la entrada de C4 era el acto de cerrar el archivo tras completarse el proceso de descarga a través del escalón de 1,4 metros. Este detalle llevó a los arqueólogos a una hipótesis audaz sobre la existencia de una segunda tumba. Si C4 era solo una estación de transferencia diseñada para gestionar inundaciones y presiones políticas, seguramente debía tener un destino final. Esta sería una tumba auténtica donde se habría trasladado toda la colección de valiosos ajuares funerarios. El arquitecto Ineni, quien sirvió a 4 generaciones de faraones y construyó personalmente la tumba de Tutmosis II, dejó registros crípticos sobre la construcción de obras que nadie vio ni conoció. La presencia del escalón de 1,4 metros en C4 es la huella de Ineni. Esto demuestra que había preparado un sistema logístico con antelación para salvar el honor de su rey tras la destrucción de la primera tumba por las inundaciones. En el mundo de la arqueología, la tumba de Tutankamón se considera un milagro por su estado intacto. Pero el descubrimiento en C4 abre una perspectiva aún mayor. Quizás estemos ante la oportunidad de encontrar otro tesoro real completo. No porque estuviera bien escondido, sino porque fue evacuado profesionalmente a través del sistema de suelo elevado. Los preciosos fragmentos de vasijas de yeso con el nombre de Tutmosis II, hallados en C4, son simplemente partículas de polvo que quedaron durante el transporte. El verdadero tesoro, que incluye carros con sarcófagos dorados y miles de poderosos artefactos, podría aún yacer en un lugar secreto que Ineni diseñó para que solo se pudiera acceder tras pasar por la zona de carga de C4. La incertidumbre perceptual ha alcanzado su máximo nivel. Nos damos cuenta de que lo que una vez supimos del Valle de los Reyes es solo la superficie de un complejo sistema operativo plagado de engaños calculados. Una tumba no es el final de un viaje. Es una intersección en una red subterránea. El escalón de 1,4 metros es la única prueba física que queda de un proceso secreto de descarga que alteró el curso de la historia egipcia. Al observar el hueco entre el suelo del corredor y la cámara funeraria, ya no vemos un error arquitectónico. Vemos las sombras de sacerdotes apresurándose a trasladar los secretos finales de una dinastía bajo la tenue luz de las antorchas, mientras el rugido de las aguas resonaba afuera. Cerramos esta investigación no con una respuesta satisfactoria sobre la ubicación del tesoro,
sino con un cambio permanente en nuestra perspectiva del pasado. La tumba de Tutmosis II es prueba de que, a veces, el elemento más valioso de un descubrimiento arqueológico no es lo que podemos tocar, sino la desaparición sistemática de lo que debería haber estado allí. El escalón de piedra de 1,4 metros de altura permanecerá para siempre como un interrogante en el corazón del desierto, recordándonos que bajo las arenas de Egipto, la historia sigue siendo cargada y reubicada por manos que nunca hemos visto. El estado mental final del espectador es de profunda contemplación. Aceptamos que nos han engañado con una estructura de 3.500 años de antigüedad. El vacío de la tumba C4 es el mayor éxito de quienes la construyeron. El secreto no reside en el oro ni la plata. En esa misma medida de 1,4 metros se encuentra el límite final de la mayor evacuación real de todos los tiempos.